Soy la idiota por decirle a mi hermana que no seré su sustituta. Disculpen mis errores y falta de etiqueta, no soy una usuaria frecuente de Reddit. Mi amiga sugirió que usara su cuenta desechable para hacer esta publicación, así que por favor sean amables conmigo, tanto como los extraños en internet pueden serlo. Yo, Celeste, 30F, tengo una hermana gemela idéntica, a quien llamaremos Stacy para la historia. Nuestra madre lamentablemente falleció durante el parto y fuimos criadas por nuestro padre. Stacy ha estado casada con Jeff durante 8 años, y yo he estado en una relación con Mike durante 3 años. Algo que siempre he sabido sobre mi hermana es que quería ser madre, incluso cuando éramos niñas, siempre estaba pensando en ideas de bodas, temas para la guardería, nombres de bebés, etc. Yo siempre estuve más enfocada en los libros y en divertirme. Ahora soy azafata y también estoy intentando convertirme en una autora publicada. Mi hermana no ha trabajado nunca, honestamente. Cuando nos graduamos de la preparatoria, fuimos directamente a la universidad. Ella conoció a su novio en la universidad y, una vez que se graduó, se convirtió en una novia que se quedaba en casa hasta que se convirtió en su esposa. Hace tiempo que sé que mi hermana ha estado intentando quedar embarazada, sin éxito. Ha experimentado un aborto espontáneo y no ha podido quedar embarazada nuevamente después de gastar miles y miles de dólares en FIV y prácticamente todo lo que podían hacer porque quería experimentar el embarazo. Después de 5 años sin éxito, comenzaron a discutir otras opciones. Mi hermana no está interesada en la adopción y es muy firme en tener un hijo que tenga el ADN de ambos, sus palabras, no las mías. Hace unas 3 semanas, vino a mi casa y estábamos pasando el rato como de costumbre, charlando y viendo Modern Family **. Me dijo que tenía una pregunta seria y que necesitaba preguntarme mientras aún tenía el valor. Me asustó, pero me preguntó si podía ser su sustituta. Me quedé congelada por un segundo y le pregunté qué quería decir. Me dijo que yo sabía lo que era una sustituta, necesitaba que yo fuera su sustituta. Le expresé que ella sabía que no estaba interesada en tener hijos, esto definitivamente podría deberse a cómo llegamos al mundo, pero seré honesta y diré que nunca he encontrado atractiva la idea de tener hijos de ninguna manera. Le dije que no tendría ningún problema en donarle mis óvulos, todos los que necesitara, podría tenerlos todos, pero que no podía llevar a su hijo. Al escuchar eso, se enojó muchísimo. Su cara estaba muy roja y solo gritaba sobre lo obvio que era que yo estaba celosa y llena de odio porque esto era una tarea pequeña. No quería hacerle notar que siempre había hablado de tener más de 4 hijos, la expectativa sería que yo hiciera esto cada vez. No lo sé, estoy empezando a sentirme muy mal. Terminó diciéndome que si no podía hacer esto por ella, ¿cómo podía llamarme su hermana? Rompió una foto de nosotras que tengo en mi repisa y se fue furiosa. Desde entonces, solo me ha enviado mensajes con fotos de sus diarios de cuando éramos niñas y de todos sus tableros de visión, diciendo que estoy impidiendo que cree una familia sin razón y que piense en el panorama más amplio. Mi novio se niega a darme consejos, diciendo que es mi hermana y que no se siente cómodo intentando influenciarme en ninguna dirección porque es un tema muy delicado. Honestamente, este es el tiempo más largo que he pasado sin comunicarme con mi hermana y estoy seriamente al borde de ceder. Entonces soy la idiota por no querer ser sustituta de mi hermana gemela idéntica. Edit, estoy leyendo todos los comentarios y quiero decirles muchas gracias. Me siento mucho mejor sabiendo que no soy la villana, pero mentiría si dijera que no estoy considerando simplemente hacerlo. Esta desconexión con mi hermana me causa una incomodidad inmensa de maneras que no puedo expresar verbalmente, pero veo 2 preguntas frecuentes que quiero responder con la esperanza de obtener diferentes respuestas. 1. Dinero. Mi madre no murió por causas naturales, fue un error médico. Mi padre demandó al hospital y mi hermana y yo tenemos fondos de confianza considerables con ese dinero. Así que el dinero no es un problema para ninguna de nosotras, y su esposo también está en una buena posición económica. Así que no trabajar durante 9 meses, o pagar por el proceso de extracción de óvulos, etc., no es un problema en absoluto. Es más su terquedad de que el bebé comparta nuestro ADN y que una de nosotras lo lleve. 2. Si somos idénticas, ¿por qué ella no puede tener un bebé y yo sí? Su incapacidad para tener un hijo se debe a un accidente automovilístico que tuvimos, que también es la causa del aborto espontáneo que experimentó. Debido a que ella estaba en el asiento delantero con nuestro padre, ellos recibieron el mayor impacto del choque, lamentablemente.
Su cuerpo ahora no puede llevar un hijo y ha tenido complicaciones extremas con la extracción de óvulos. No estoy segura de los detalles de cómo ha salido mal, solo sé que no está funcionando y no es una opción. Es difícil hacer que hable sobre opciones no viables para que yo pueda entender mejor. 3. Los médicos no me permitirían ser sustituta debido a que no he tenido un hijo. Muchas gracias por esta información. Tenemos una cena familiar este próximo jueves porque siempre vemos fútbol con nuestros padres y parejas. Estoy segura de que este tema surgirá si ella decide asistir, espero poder mencionarle esto. Actualización. Prometí una actualización para mañana, pero mi papá terminó llamándome mientras estaba pasando el rato y me dijo que fuera a cenar a su casa anoche para hablar. Quiero comenzar agradeciendo mucho todos los comentarios y consejos, aunque algunos de ustedes fueron groseros no solo conmigo, sino también con mi hermana y mi novio. Aún así, agradezco la ayuda. Ni siquiera pregunté por qué cuando mi papá me llamó, supuse que había hablado con Stacy. Basándome en los comentarios, sé que no estarán contentos, pero hablé con mi novio sobre lo que pensaba si decidía seguir adelante con esto. Me dijo que me amaba y que me apoyaría en todo, pero que no seguiría sentado mientras mi hermana me hacía sentir basura, y que si lo hacía bajo coerción, no podría apoyarme, lo cual entiendo completamente. Cuando fuimos a cenar a casa de mi papá, mi hermana y mi cuñado ya estaban allí. Les hablé cuando entramos, pero solo mi hermana respondió. Mi cuñado me lanzó una mirada de desprecio y solo saludó a mi novio. Mi papá nos sentó a la mesa y hubo un silencio incómodo y una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Dijo, alguien hable, necesitamos resolver esto antes del partido de mañana por la noche. Mi papá adora el fútbol, jaja. Comencé la conversación diciéndole que había investigado un poco y, además de mis preocupaciones iniciales, ahora tenía algunas más y necesitaba saber exactamente qué esperaba de mí. Primero le pregunté cómo sería ser sustituta, y ella solo dijo, ¿estás de acuerdo en hacerlo? Cuando le dije que no, que solo necesitaba más detalles, se derrumbó llorando. Le pregunté si sabía que un médico me negaría como sustituta dado que nunca he llevado un embarazo a término, y ella dijo que lo sabía, pero que simplemente nos enviaría a mi cuñado y a mí a un centro de excelencia, donde fingiríamos ser una pareja, y una vez que estuviera inseminada, solicitaría una transferencia a su ginecólogo para continuar el cuidado. Mi padre intervino y dijo que pedirme que hiciera algo que un médico no aprobaría era una forma terrible de comenzar la maternidad. Se notaba que no estaba de acuerdo con nada de eso, pero no quería tomar partido. Le preguntó por qué estaba tan incómoda con la idea de una sustituta, y fue entonces cuando mi cuñado intervino y dijo, no intentes regañar a mi esposa con estas preguntas estúpidas, habla con tu hija egoísta sobre por qué no puede ayudar a su hermana. Eso cambió el ambiente de inmediato. Mi novio comenzó a gritarle por llamarme perra. Mi papá le dijo que no podía faltarle el respeto a sus hijas en su casa, y todo se descontroló. Mi hermana lloraba pidiéndome que le hiciera este favor, prácticamente suplicando. Le dije que si pudiera cambiar de lugar con ella, lo haría, pero que tenía miedo y simplemente no quería morir. Creo que fue la primera vez que lo dije en voz alta. No pudimos resolver más después de eso. Mi papá le pidió a mi cuñado que se fuera porque no podía controlarse y se negó a disculparse. Cuando salía, mi hermana le dijo que lo vería en el auto y me pidió que saliera a hablar con ella en el porche, solo nosotras dos. Salí con ella y se disculpó porque su esposo me llamara perra, dijo que estaban al límite y que había sido estresante. Le dije que no debería disculparse por él y que encontraríamos una solución. Me pidió que lo reconsiderara y seguía diciendo, no lo entiendes, no lo comprendes. Cuando la presioné para que dijera más, admitió que sus suegros hicieron una broma cruel en una de sus cenas recientes, diciendo que ella era una asesina, refiriéndose al hijo que perdió. Dijo que le preguntó por qué no la defendió cuando hicieron la broma, y él le dijo que porque era cierto. Hizo algunos comentarios extraños sobre cómo ella no podía compensarlo y lo emocionado que estaba de ver cómo se vería su hijo. Y cómo nunca podría mirar a un niño y ver partes de ambos, así que ella tuvo la idea de que yo llevara al bebé, y él estuvo totalmente de acuerdo. Pero la forma en que lo dijo fue como si él hubiera plantado la idea y ella creyera que era suya. Dijo que no lo había visto tan emocionado desde el bebé y que solo necesitaba mi ayuda para que todo volviera a la normalidad. Intenté explicarle que nada volvería a ser normal y que lo que estaba intentando hacer era lo incorrecto.
Pero él comenzó a tocar el claxon, apurándola para que subiera al auto, y ella dijo que me llamaría más tarde. Siento que puedo perder a mi hermana, pero ahora ni siquiera estoy dispuesta a donarle mis óvulos para que tenga un bebé con él. Seguí sus consejos e investigué el proceso de donación de óvulos y, wow. No era para nada lo que esperaba. Quiero que se divorcie de él, nunca la ayudaré a procrear con ese hombre. Genuinamente creo que sería sustituta para que ella fuera madre soltera antes de permitirle poner a su hijo en mí o tomar mis óvulos para crear un hijo con él. No tenía idea de que su familia estaba presionándola tanto con la culpa. Literalmente he estado saltando cada vez que suena mi teléfono porque sé que llamará pronto y tendré que decirle que estoy aterrada de perder a mi hermana, pero no puedo y no haré esto. Probablemente no habrá más actualizaciones, pero gracias por toda la ayuda. Probablemente crearé mi propio Reddit ahora porque estoy un poco obsesionada con el sitio, jaja. Actualización 2, le dije a mi hermana que no seré su sustituta. Sé que dije que no actualizaría más, pero han pasado muchas cosas y no puedo explicar el extraño alivio que siento al escribir mi locura en este sitio web. Mi amiga dijo que podía quedarme con esta página de Reddit, lo cual me alivia mucho el estrés porque, Dios sabe, no habría creado una si tuviera que hacerlo yo misma. Tuve que ver un video de YouTube sobre cómo usar correctamente este sitio y qué significan algunas cosas porque la gente seguía comentando que estaba cultivando karma, pero eso no viene al caso. Vamos a la actualización. Muchos de ustedes sugirieron que tuviera más cuidado con mi cuñado por temor a que se volviera violento. No les hice caso, y ahora me reprocho no haberlo hecho. Pensé que conocía lo suficientemente bien a mi familia y que esto era solo un bache en el camino. ¡Qué ingenuidad la mía! Mi hermana me llamó a la mañana siguiente, el día después de que él me llamara, perra. Lamentablemente, me perdí la llamada porque estaba en la ducha. Cuando devolví la llamada, no hubo respuesta. Fue un día normal hasta que llegamos a la casa de mi papá esa noche para ver el partido de fútbol. El partido acababa de comenzar cuando mi hermana entró. Le pidió a mi papá que saliera a hablar con su esposo, pero mi papá dijo que no porque el partido estaba en marcha, y que él podía esperar hasta el corte comercial o entrar y disculparse como un hombre frente a todos los que lo vieron faltarme el respeto. Ella respiró hondo y le dijo que no estaba siendo completamente justo. Intentó mencionar una situación anterior para compararla, lo que enfureció a mi padre. Él le dijo que no la había criado para que se hiciera pequeña y débil por un hombre, y que lo que sea que él hubiera hecho para hacerle pensar que así es como se tiene una relación saludable, lamentaba haberla decepcionado como padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas y salió corriendo sin decir una palabra más. Cuando salí a mi auto después del partido, tenía 2 llantas desinfladas y la ventana delantera del pasajero rota. Mi papá puso 2 llantas de repuesto, usó su camioneta para remolcar el auto hasta su garaje y me dijo que tomara su otro vehículo. Él arreglaría el auto y yo podría recogerlo cuando tuviera tiempo, pero que no me preocupara. Me preguntó si quería quedarme a dormir, pero me negué. Llamé a mi hermana, no contestó, así que le envié un mensaje de texto diciendo mucho, pero para mantener algo de privacidad, fue básicamente, no puedo creer que estemos aquí. Amar a un hombre nunca debería implicar destruir a tu familia en el proceso. Ella respondió diciendo, ese es el problema, mi familia ya está destruida y tú no estás dispuesta a ayudarme a reconstruirla. Intenté llamarla de nuevo después de eso, pero no contestó. En el camino a casa, noté que un auto me seguía. Cuando pude ver mejor, me di cuenta de que era el auto de la suegra de mi hermana, lo sé porque tiene una calcomanía muy distintiva que literalmente nunca he visto en otro lugar. Me asusté y llamé a mi novio pidiéndole que me encontrara en casa. Cuando llegué a mi casa y entré en la entrada, el auto se detuvo detrás de mí. Afortunadamente, mi novio estaba doblando la calle, y para cuando mi cuñado salió del auto de su mamá e intentó acercarse a mí, mi novio ya estaba corriendo hacia él, gritándole. Jeremiah inmediatamente comenzó a gritar, solo quería disculparme. Solo quería disculparme. Él y mi novio tuvieron una pequeña pelea antes de que se subiera al auto de su mamá y se fuera a toda velocidad. Golpeó el auto de mi novio en el proceso, aunque no pareció ser intencional, y su auto sigue funcionando. Después de esto, obviamente ya no me sentía cómoda en casa. Hice una maleta y me fui a la casa de mi novio, y desde entonces no he vuelto realmente.
Mi papá instaló una cámara y una luz de seguridad en la puerta trasera y en la entrada, pero honestamente no estoy segura de querer regresar, aunque sé que tendré que hacerlo en algún momento. Sí, intenté contactar a mi hermana, pero no respondió esa noche ni al día siguiente. Después de eso, noté que un día un auto rojo me seguía, y al siguiente uno negro. Sé que podrían decir que estaba asustada y solo imaginando que me seguían, pero los notaba. Comencé a manejar hacia la estación de policía, como me indicó mi papá, solo para que ellos giraran una vez que la estación estaba a la vista. El domingo fui a un brunch con unas amigas para celebrar la próxima boda de una de ellas y discutir los detalles de la despedida de soltera. El mesero se acercó a mí y me dijo que mi esposo estaba en la entrada y que era una emergencia. Pensando que era mi novio y que ella se había equivocado, fui a la entrada y encontré a mi cuñado. Me acerqué a él para no hacer una escena, hablando en voz baja, y le pedí que se fuera o llamaría a mi papá. Me dijo que todo había ido demasiado lejos y que solo quería disculparse. Estábamos en la entrada y era incómodo con la gente pasando y diciendo, permiso, así que sugerí que saliéramos para no estorbar. Cuando salimos, se disculpó por llamarme perra, y dijo que no lo sentía así. Me dijo que no entendía lo difícil que era para él, y lo interrumpí diciendo que lo difícil que fuera para él no me importaba porque su comportamiento se estaba volviendo demasiado caótico y abusivo, no solo con mi hermana, sino con todos los demás. Me dijo que entendía cómo podía sentirme así, pero me pidió que lo reconsiderara. Extendió la mano hacia mi estómago y retrocedí de inmediato, diciéndole que necesitaba irse y que podríamos organizar un momento para hablar con mi papá, pero que su acoso era un problema y que podríamos hablar más tarde o llamaría a la policía. Me agarró un puñado de cabello mientras caminaba de regreso al restaurante, diciendo, no te vayas de mí, maldita sea. Honestamente, no recuerdo mucho después de eso. Todo sucedió muy rápido y algunos transeúntes se involucraron. Él terminó huyendo antes de que llegara la policía. Se presentó un informe. Hace 2 días, intentó acercarse a mi terminal en el aeropuerto, diciendo que era mi esposo y que había una emergencia, la misma tontería que hizo en el restaurante. Fue arrestado después de negarse a irse. Por supuesto, lo sacaron bajo fianza y desde entonces me ha enviado los mensajes más viles. Mi hermana se fue, después del espectáculo que él hizo en mi trabajo. Actualmente está viviendo con nuestro papá, pero me ha estado pidiendo que retire los cargos, haciendo excusas por él y siendo muy insistente en que no me golpeó en el restaurante, a pesar de que mi cuero cabelludo sangraba por lo fuerte que jaló mi cabello y los pequeños rasguños que tengo en el cuello y los brazos por cómo escaló agresivamente cuando los extraños intentaron ayudarme. Algunos de los mensajes son de él diciéndome las cosas viles que me va a hacer. ¿Cómo me va a embarazar y estaré atada a él por el resto de mi vida? ¿Cómo sabe que soy la mujer que le dará un hijo y si no se lo pongo fácil, ambos moriremos antes de que él se rinda? Cosas realmente preocupantes. Bloqueé su número, así que todos estos mensajes vienen de aplicaciones de texto aleatorias. Le informé a la policía, pero dijeron que no hay forma de probar que es él, así que hasta que actúe, no se puede hacer nada. Estoy literalmente asustada todo el tiempo. Mi novio me lleva al trabajo y, además de las precauciones normales, tomo más medidas y apenas puedo dormir ahora. Le envío una captura de pantalla a mi hermana cada vez que su esposo me envía un mensaje, y ella ha dejado de interactuar. Mi papá me ha pedido que deje de hacerlo porque la está afectando, pero le dije que no puedo creer que lo defendiera en algún momento y que necesita ver el acoso que su esposo está cometiendo. Me siento derrotada, ni siquiera sé si mi hermana y yo podemos superar esto. Siento que básicamente he tomado el control de la vida de mi novio, y me siento terrible por eso. Él no ha dicho nada, pero sus visitas regulares al gimnasio a veces se cancelan si tiene que recogerme o llevarme cuando tengo que trabajar o ir a otro lugar porque tengo miedo. Estar fuera un día debido a los vuelos le permite hacer más de su rutina, pero ahora básicamente estamos obligados a vivir juntos, lo cual disfruto, pero no estoy segura de que él lo haga. Tuvimos una discusión el otro día sobre la temperatura del aire acondicionado. Siento que mi vida se está desmoronando lentamente en la locura y no puedo respirar. Actualización 3, actualización final. Esto ha sido absolutamente loco. Pero Reddit tiene un lugar en mi corazón para siempre. Voy a resumir esto tanto como pueda. Si tienen preguntas, responderé algunas cuando, si pueda. Mi novio se dio cuenta de que estaba buscando apartamentos, estaba planeando alquilar uno temporalmente como una tonta, y me preguntó por qué.
Le dije que sentía que quería su espacio de vuelta para él y me propuso matrimonio. Estoy literalmente comprometida. Ahora me siento mucho mejor por haber tomado el control de su apartamento, jaja. Publiqué en el subreddit de consejos explicando que mi cuñado estaba escalando. Se me acercó en una tienda de comestibles y, lamentablemente, no me fue bien defendiéndome allí. No fue mi mejor momento. Entró a mi casa, causó daños en mi habitación y rompió algunas cosas en la cocina que sabe que amo, tazas y la máquina de espresso. No estaba allí, y sí, se instalaron cámaras después. Tomé una licencia en el trabajo. Básicamente me quedé encerrada en el apartamento de mi prometido, santo cielo. Mi hermana había estado ignorando mis mensajes y no interactuaba conmigo hasta que recibí una llamada aleatoria. Cuando contesté, estaba llorando. Le pregunté qué pasaba, pensando que algo le había sucedido a nuestro padre. Me explicó que había estado siguiendo a su esposo y que sabía que él me estaba siguiendo. Dijo que me lo contaba porque fue a la policía y le explicaron que enviarían a alguien a hablar conmigo. Estuvimos al teléfono durante 5 horas. Me explicó que después del incidente del jalón de cabello, se le encendió la bombilla y se puso en modo detective. Dijo que llegó al punto en que estaba preocupada por mi seguridad, por lo que tomó la decisión de ir a la policía. Se disculpó por haberme presionado tanto, dijo que aunque le gustaría culpar a su esposo, una pequeña parte de ella estaba realmente sorprendida de que yo hubiera dicho que no. Explicó que el aspecto del ADN no le importa, fue mi cuñado quien insistió en eso, y ella solo quería que su familia estuviera completa. Se quedará en mi casa conmigo, solo temporalmente hasta que el divorcio esté finalizado y todo se calme. Estoy segura de que él no facilitará el divorcio, pero tienen un acuerdo prenupcial, así que no debería ser demasiado difícil, qué sé yo. No estoy casada, todavía. Cara revolviéndose de la risa, lo siento, estoy literalmente tan emocionada. Asterisco nota al margen asterisco asterisco. Descubrí después de que mi padre se le escapó y compartió que mi hermana tenía pruebas de que su esposo había allanado mi casa. Aparentemente, ella retuvo la información porque necesitaba decidir qué era lo correcto. Él dijo que cuando ella se lo contó, le dijo que no tenía elección y la obligó a ir de inmediato. Aparentemente, ella no puso mucha resistencia. Mi padre dijo que siente que solo necesitaba que alguien se lo dijera para entenderlo, pero no estoy 100% segura de cómo me siento al respecto. Aunque estoy feliz de que al final tomó la decisión correcta. La policía vino al apartamento de mi prometido al día siguiente. Tomaron mi declaración y me explicaron que querían que un agente me patrullara durante un día en un auto sin identificación, y si él me seguía, sería arrestado. No me informaron qué auto me seguiría, pero dijeron que sucedería de inmediato, así que si sentía que me seguían, no me asustara. Fue atrapado literalmente dentro de las 2 horas de que salí del apartamento de mi prometido. Fuimos a una cita, y justo cuando llegamos al tercer lugar, lo detuvieron y arrestaron. Bebí más margaritas de las que debería esa noche en el restaurante. El detective me dijo que recibiría una llamada de la oficina del fiscal, que supongo será mañana. Honestamente, basándome en cómo ha ido todo esto, dudo que lo responsabilicen mucho. Pero espero que, al tener su teléfono, haya pruebas físicas de que me enviaba los mensajes, lo que aumentará su castigo. Agradezco a todos los que me dijeron que consiguiera un arma. En realidad, les tengo miedo. Un chico de mi escuela secundaria estaba jugando con un arma y se mató por error. No fue en la escuela ni nada loco como eso. Fue en su casa, pero cuando nos enteramos, reforzó mi miedo a las armas. No hay armas para mí, pero compré spray para osos y un cuchillo. Tengo mi primer vuelo de regreso al trabajo esta semana y estoy tan emocionada de volver a mi programa regular. Los partidos de fútbol de hoy fueron increíbles, y pude verlos con mi hermana, mi padre y mi prometido. Espero no tener otra razón para actualizar esto, nunca más. Muchas gracias a todos.